Muy bien chicos, ahora sí, ya hemos visto las diferentes fuerzas que se pueden generar. Obviamente hay más fuerzas, pero ya con el transcurrir del curso vamos a ir viendo las otras fuerzas. Hemos visto las principales fuerzas, ¿de acuerdo? Hemos visto propiedades importantes, obviamente definiciones importantes, obviamente leyes que van a gobernar pues el tema de estática. Ahora vamos a hablar vamos a hablar un poco del equilibrio, ¿de acuerdo? Porque aquí nos toca conversar acerca de la primera condición de equilibrio, ¿no? Hay una segunda condición también, ¿de acuerdo? Y ya es hablar de un equilibrio en general, ¿no? Digamos que esta primera condición de equilibrio se va a dar cuando el cuerpo es tomado como una partícula, ¿no? Cuando es el cuerpo tomado como partícula, entonces con la primera condición de equilibrio basta para que se cumpla el susodicho equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, en este caso hablamos de esta primera condición de equilibrio, como te dije, ya en un próximo vídeo vamos a hablar del equilibrio en general, ¿de acuerdo? Ya con la segunda condición y todo lo que corresponde a ello, ¿no? En este caso vamos a dar estas pautas acerca de esta primera condición, conocido como el equilibrio de traslación. Para que se cumpla este equilibrio de traslación, debe darse la sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿de acuerdo? Es decir, sobre un cuerpo actúan fuerzas, ¿no? Actúan fuerzas, estas fuerzas que están actuando, que son justamente la representación de las interacciones. Entonces, estas fuerzas, ya que son vectores, deben de sumar cero. Acá colocamos esta sumatoria de fuerzas que debe dar simplemente cero. Muy bien. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, acá tengo un bloque, ya tengo un bloque donde actúan varias fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces decimos, haciendo que cumpla esta primera condición, vamos a poner lo siguiente, colocamos la fuerza acá, ¿no? En la parte solamente horizontal, porque estamos trabajando en el eje X, parte horizontal sería fuerza 3, ahí está, la fuerza 3, más la fuerza 7, luego estas dos van hacia la izquierda, menos fuerza 8 y menos fuerza 4, ¿no? Muy bien, ahí está. Ahí tenemos esas cuatro fuerzas que son horizontales y eso debe ser igual a 0, ¿de acuerdo? Eso debe ser igual a 0. Pero de ahí tú puedes sacar lo siguiente en forma práctica, ¿no? Tú puedes decir que la fuerza 3 más la fuerza 7 las puedo igualar porque estas pasan a sumar con la fuerza 8 más la fuerza 4. O sea que en forma práctica tú puedes decir que fuerzas que van hacia la derecha lo puedes igualar con las fuerzas que van hacia la izquierda, siempre y cuando todos sean horizontales, obviamente, ¿no? Y en el eje Y también puede hacer lo mismo, ¿no? Es decir, en el eje Y tenemos F1 va hacia arriba, F1 va hacia arriba, F5 también va hacia arriba, ahí está, F5, muy bien. ¿Qué va hacia abajo? F2 y F6, menos F2 y menos F6, ¿de acuerdo? Y todo eso se iguala a 0 aplicando la primera condición de equilibrio, ¿de acuerdo? Y de ahí tú puedes sacar la forma práctica de decir que F1 más F5 los puedo igualar, estos pasan a sumar y sería F2 más F6. Y listo, ¿de acuerdo? Entonces ahí tú puedes tener esas formas prácticas de poder aplicar la primera condición de equilibrio, ¿no? Formas prácticas siempre y cuando tengas fuerzas paralelas, ¿no? Fuerzas paralelas, ¿de acuerdo? Muy bien, pero ¿qué pasaría si sobre un bloque actúan fuerzas que ya no son paralelas? Entonces tengo la fuerza 9, fuerza 11, fuerza 10. Entonces en ese caso, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, ¿no? En ese caso, vamos a acordarnos de un procedimiento vectorial, ¿no? Ya hemos visto vectores, así que si tengo estas fuerzas así tal y como están, si yo formo un polígono con esas fuerzas, es decir, tengo acá la fuerza 10, acá está la fuerza 10, ¿no? Fuerza 10, la fuerza 11 en su misma dirección, fuerza 11, ahí está la fuerza 11, y la fuerza 9 también en su misma dirección lo colocas por acá. Ahí está.
¿Listo? Entonces, lo que tú tienes que hacer o tienes que asegurar, y que obviamente tiene que cumplir, es que estos vectores, al momento que unes y formas un polígono, en este caso un triángulo, entonces deben de formar por sí mismos, forman ya el polígono cerrado, ¿no? Esta es la fuerza 10, ahí está la fuerza 10, acá está la fuerza 11, y por acá tengo la fuerza 9. Entonces ahí tenemos que se está cumpliendo acá, que la fuerza 10 más la fuerza 11 y más la fuerza 9, esto me está dando 0, ¿cierto? Entonces se está cumpliendo la sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? Y como ya te comenté, esto viene a ser un procedimiento que se hizo pues en vectores, ¿no? La resultante de esos vectores me va a dar simplemente 0, ¿ya? Entonces sería una manera de poder trabajar con esa primera condición de equilibrio, ¿no? Hay que recalcar también que en esta primera condición de equilibrio hay o se desprenden dos tipos de equilibrios, ¿no? Uno es equilibrio estático y equilibrio cinético. En equilibrio estático se le llama justamente así porque permanece en reposo. Recuerda, es permanencia, ¿no? En el tiempo, el cuerpo sigue estando en reposo. Y la otra es el equilibrio cinético, que se da cuando la velocidad es constante, ¿no? Cuando el cuerpo se mueve con velocidad constante. Un MRU, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se da el equilibrio cinético, ¿ya? Entonces eso se recalca en esta primera condición de equilibrio. Como te dije, se aprenden dos que ya hemos comentado, ¿de acuerdo? Todo ello lo vamos a hablar en una forma más específica en el siguiente vídeo, ¿no? Que donde vamos a hablar obviamente pues del equilibrio en forma general, viendo ambas condiciones de equilibrio. Muy chicos, gracias por la atención. Será hasta el siguiente o la siguiente sesión virtual.